Ayer tuve un amor que hoy me abandonó porque no me quería. Fue tanta mi ilusión por hacerla feliz, pero todo fue en vano. Sus juramentos falsos trajeron a mi alma tristes esperanzas que la vida nos dio con todo su fulgor, caricias y esplendor. Ahora comprendo que todo fue mentira. Sus palabras creí ingenuamente, yo que nunca me engañaba. Ahora estaré solo para no sufrir así las consecuencias de un amor tan fugaz que solo pudo ser solo sueño fatal. En el capítulo anterior, vieron la aparición de Cthulhu y se les explicó un poco de lo que era ese ser. Y también presenciaron parte de una vida pasada del chico de mirada aterradora. Y en estos momentos, su anfitrión les mostrará otra faceta más de ese mundo. Actualmente, Sukuna. Bueno, ya es hora de empezar con la siguiente reacción. Al decir esto y antes de que pudiera continuar, Thor lo interrumpió. Thor. Oye, Sukuna. Se me olvidó mencionarte que también invité al resto de mis esposas y a las que vinieron la otra vez junto con los demás. En cuanto terminó de hablar, la expresión de Sukuna cambió y pasó por distintas emociones, hasta que al final soltó un suspiro cargado de resignación. Sukuna. ¿Y en cuánto tiempo calculas que llegarán? Mientras lo decía, se recostaba en su asiento, y al mismo tiempo aparecía Uraume, quien traía consigo una bandeja inmensa llena de aperitivos para todos los presentes. Uno de los ángeles, mirando todo con asombro. Maldita sea. ¿De dónde sacó una bandeja tan grande? Sukuna solo se encogió de hombros y comentó. Ni yo mismo lo sé, y fui quien lo creó. Thor. Oye, pero no decías que Uraume era como un objeto sin valor ni voluntad. Preguntó con gesto de confusión y sin entender bien la situación. Pero Sukuna le respondió con un comentario directo que lo dejó totalmente en evidencia. ¿Y tú no decías que Silvia tenía la parte de abajo propia de un hombre? Le dijo, levantando una ceja con una sonrisa llena de burla y diversión. El ángel intentó contenerse y no soltar la risa, pero no lo logró y terminó riendo a carcajadas al escuchar aquellas palabras. Thor. Mejor cambiemos de tema ya mismo. Exclamó con el rostro completamente rojo por la vergüenza y la sorpresa. Uraume. ¿Me permite hablar, Sukuna-sama? El mencionado simplemente asintió con la cabeza, concediéndole el permiso. Uraume. Yo soy mujer en todo sentido y por completo, así que no entiendo a qué se refiere con aquello de que soy algo sin valor, expresó con voz tranquila, pero que al mismo tiempo era fría y carente de emoción. Al escucharla, el rostro de Thor se puso pálido como el papel, y miró a Uraume con ojos muy abiertos y gran sorpresa, para luego voltear hacia Sukuna, quien tenía una expresión impasible y sin mostrar nada de lo que pensaba. Sukuna lo mandó al diablo sin más, mientras que el ángel solo observaba todo lo que sucedía, con una gota de sudor resbalándole por la frente ante todo lo que decíamos Thor y yo. Mientras tanto, todos los personajes de Re:Zero seguían procesando todo lo que habían escuchado y comprendido mejor la realidad. Que existían seres divinos que observaban diferentes mundos, así como todas las posibles realidades y variantes que podían darse en cada uno de esos universos. Pero lo que más los dejó sin palabras y en silencio absoluto fue ver a otra versión de Subaru, una que se veía mucho más apagada, cansada y sin ganas de nada, pero que al mismo tiempo se mostraba sumisa y atenta ante Sukuna, su anfitrión. Eso fue lo que todos pensaron al ver a aquel tal Natsuki Subaru. De repente, sin que nadie lo esperara, apareció una puerta en medio de lo que parecía ser una sala de cine o un gran salón, y de ella comenzó a salir un grupo de mujeres.
cada una de ellas era más hermosa que la anterior, y además tenían entre sí diferencias muy marcadas tanto en su apariencia física como en su forma de ser y actuar. Sukuna. Por lo menos ya llegaron, incluso aquellas que faltaban, comentó mientras las miraba llegar. En ese momento Thor se levantó de su sitio y se dirigió hacia ellas, y todas lo recibieron abrazándolo con cariño. Sukuna. Vaya, ese hombre sí que tiene mucha suerte, ¿verdad, Ángel? Dijo, pero al mirar hacia donde estaba el otro, se dio cuenta de que este se había quedado pálido y miraba fijamente hacia atrás, justo detrás de él. Y efectivamente, detrás de Sukuna se encontraba una mujer de cabello blanco, que sonreía con expresión tranquila y serena, y a su alrededor se sentía una presencia pesada y un aura de color morado muy oscuro. Ángel. No, la verdad es que no, alcanzó a decir, temblando de miedo y con el corazón a punto de salírsele del pecho. Pasados unos minutos, todos ya se encontraban debidamente acomodados en sus asientos, después de que todo el grupo de mujeres hubiera llegado y tomado sus lugares. Sukuna se puso de pie, aplaudió un par de veces y dijo con voz fuerte y clara. Por fin. Ya era hora. Mejor empecemos de una vez con esto, que ya me tiene harto. Al escucharlo hablar así, todos voltearon a mirarlo con expresión seria y sin entender muy bien por qué hablaba de esa forma. La señorita Lady. Oye, Sukuna-san, ¿y cuánto nos hemos perdido mientras no estábamos? Le preguntó, mirándolo con sorpresa y cierta incredulidad. Sukuna. Casi nada, lo de siempre. Reacciones que ya me esperaba y que no tienen nada de especial, contestó, y al mismo tiempo chasqueó los dedos, haciendo que toda la información que faltaba llegara hasta la mente de todos de golpe. Sukuna. Ya quiero que empiece esto de una vez por todas. En cuanto terminó de decirlo, la gran pantalla que tenían frente a ellos comenzó a iluminarse, pero antes de que pudiera mostrarse cualquier imagen, Sukuna volvió a tomar la palabra. Subaru será quien narre todo lo que veremos en esta ocasión. Y justo después de pronunciar esas palabras, la pantalla se encendió por completo y todo dio. Una de las mayores ilusiones de la vida es la continuidad. Hace 66 millones de años, la continuidad de los dinosaurios llevaba ya unos 165 millones de años. Y nada indicaba que fuera a cambiar pronto. Fuera de la pantalla, todos observaban con fascinación lo que parecían ser dragones terrestres, pero estos estaban emplumados y poseían picos. Se asemejaban enormemente a las gallinas, aunque con picos largos y afilados, y algunos incluso carecían de ellos. Vaya, qué fascinante. Exclamó Echidna, con los ojos fijos en las criaturas, mientras estudiaba a los dinosaurios y la fauna salvaje de aquel tiempo perdido. Subaru-kun está narrando esto, qué extraño, pensé que veríamos a otro Subaru, murmuró la Oni, llena de curiosidad, al reconocer la voz de su amado héroe. Un silencio sepulcral se apoderó de la sala al revelarse la magnitud del tiempo que dominaron la Tierra. 67 millones de años. Tartamudeó Anastasia, palideciendo por completo ante semejante cifra, una eternidad que resultaba inimaginable e infinita para ella y para todos los presentes. Mimi. ¿Soy yo o se parecen demasiado a los dragones terrestres? Y. ¿Qué fue esa bestia alada que cruzó el cielo? Sukuna. Bueno, a ese ser se le conoce por muchos nombres. El término pterodáctilo se usa coloquialmente para referirse a diversos reptiles voladores prehistóricos, pero científicamente designa al género Pterodactylus, perteneciente al suborden de los pterodáctiloideos. No eran dinosaurios, sino reptiles voladores, pterosaurios, que reinaron en los cielos durante el Jurásico superior. Especie principal y nombre.
Pterodactylus antiquus. Fue la primera especie descrita y la especie tipo del género. En ese preciso instante, una imagen nítida apareció en la pantalla revelando su apariencia. Una criatura que semejaba a una abeja gigantesca, armada con un pico monstruoso, largo y mortífero. Tipón. Son dragones colosales. Gritó estupefacta, horrorizada y maravillada ante la visión de aquellas bestias primitivas en el vídeo. Krushch. 150 millones de años reinando sobre el mundo, de Subaru-sama, pero como nos advirtió Sukuna, todo llega a su fin. Presenciaremos su extinción, pero ¿cómo pudo suceder? ¿Cómo perecieron semejantes dioses? Se preguntaba en silencio, absorta ante la grandeza y el destino fatal de aquellas criaturas. Priscilla clavó su mirada en los reptiles de eras olvidadas, sin embargo, su expresión no revelaba más que una absoluta y gélida indiferencia. Por el contrario, los pequeños de la sala contemplaban a los antiguos monstruos con ojos llenos de chispas, deslumbrados por tanta majestuosidad. Minerva. Así que eso es lo que creían, ¿eran dragones o bestias prehistóricas? Cuestionó, y en ese momento, la pantalla continuó su marcha, revelando más secretos del pasado. El mundo era cálido y agradable. La mayoría de la superficie estaba cubierta de frondosos bosques y una increíble diversidad de árboles, flores, helechos y bichos. Había dinosaurios por todos lados, diversificados en cientos de especies de todas las formas y tamaños. Los titanosaurios gigantes y gentiles compartían el mundo con famosas bestias como el tiranosaurio rex o los edmontosaurus. Los pectinodones cazaban en los matorrales, mientras los edmontosaurus deambulaban por costas y ciénegas. Un paraíso antiguo, un mundo pletórico de vida. La pantalla mostró a unos seres enormes en medio de un gran lago. Y a la vez, se les veía alimentándose tranquilamente de las plantas, arbustos y vegetación espesa que crecía por todos lados. Mientras observaban la escena con atención, también pudieron distinguir flores prehistóricas de formas y colores muy extraños, totalmente diferentes a las que conocemos hoy en día. También aparecieron en imagen los insectos de esa época, verdaderos gigantes, que podían llegar a medir entre 60 y 75 centímetros, casi del tamaño de un niño pequeño. Nota. Gente, tengan en cuenta que todo lo que escribo aquí se basa únicamente en lo que recuerdo y sé del tema. No significa que tenga un conocimiento absoluto o experto. Si tuviera que medir mi nivel de conocimiento en una escala del 1 al 100, se quedaría en un 70%, así que puede haber detalles que se me escapen. Eso es todo, creo que es mejor hacerlo así, con sinceridad. Además, me alegra mucho leer sus comentarios y opiniones. Sigamos así. Fin de la nota. Todos observaban a aquellos titanes antiguos con mucha fascinación, aunque también con cierta precaución y respeto ante su tamaño verdaderamente colosal. Eran criaturas que hacían que todo lo demás a su alrededor pareciera diminuto. ¡Guau! Me sorprende muchísimo el tamaño de estos dinosaurios, empezó a decir Hétaro, con los ojos muy abiertos por el asombro. Aunque, si soy sincero, no sabemos muy bien los datos exactos, para no decir nada a qué altura podían llegar a tener. Y si son tan altos, tan largos y tan grandes en general, deben pesar muchísimo, ¿no? Seguro que cada paso que daban hacía temblar toda la tierra. Mimi hablaba con su energía habitual y entusiasmo desbordante, incluso saltaba un poco en su asiento de pura emoción mientras decía: yo quiero saber todo sobre estos dinosaurios gigantes. ¿Qué comían exactamente? ¿Dónde vivían? ¿Cómo eran sus crías? Y también quiero saber si son agresivos o peligrosos, porque si lo son y se atreven a acercarse,
Les voy a dar unas buenas patadas para que aprendan a portarse bien, decía ella, mientras hacía ademanes de dar patadas al aire. Anastasia sonrió dulcemente al ver la curiosidad y la inocencia de los dos pequeños, y luego miró a su cuna con una expresión tranquila, pero que reflejaba también su propia intriga por saber más detalles. En ese momento, un chico llamado Ángel dio un paso adelante e intervino con una sonrisa amable. Bueno, si no les molesta y quieren saber más, yo puedo explicarles bien qué tipo de animales son, cómo vivían y muchas cosas más, jeje. Conozco bastante del tema. Estos que están viendo ahí son los famosos dinosaurios de cuello largo, conocidos científicamente como saurópodos. Fueron los animales terrestres más grandes que han pisado la faz de la Tierra en toda su historia, mucho más grandes que cualquier animal que exista hoy en día, empezó a explicar Ángel, señalando la pantalla. Llegaron a alcanzar dimensiones realmente impresionantes. Por lo general, medían entre 15 y más de 35 metros de largo, desde la punta de la nariz hasta la punta de la cola. Para que se hagan una idea, eso es más largo que 2 autobuses grandes puestos uno detrás de otro. Y su peso oscilaba entre las 10 y las más de 70 toneladas. Es decir, pesaban lo mismo que entre 5 y 15 elefantes africanos juntos. Solo su cuello podía medir hasta 15 metros de largo, continuó, lo que les servía para llegar a las copas de los árboles más altos y comer las hojas más tiernas que ningún otro animal podía alcanzar. Tenían cabezas muy pequeñas en proporción a su cuerpo enorme, y cerebros bastante chicos, por lo que se cree que no eran muy inteligentes, pero no lo necesitaban. Eran animales totalmente herbívoros. Solo comían plantas, hojas, helechos, arbustos y frutos de la vegetación abundante que crecía en esa época. Para poder alimentarse, pasaban casi todo el día comiendo, porque sus cuerpos gigantescos necesitaban muchísima energía. Además, vivían en manadas, lo que les servía para protegerse mejor de los depredadores, y se cree que cuidaban de sus huevos y crías, terminó de contar Ángel. Tras escuchar toda esa explicación, todos se quedaron en silencio, procesando la información, hasta que un grito de asombro los sacó de su concentración. ¡Qué grandísimos y pesados debieron ser! Es increíble pensar que tales criaturas existieron de verdad. ¿No lo crees así, Equidna?, exclamó Tifón con los ojos brillantes de emoción. Al terminar de hablar, miró a la mujer de cabello blanco, quien simplemente sonreía con esa expresión suya tranquila, que nunca revelaba realmente lo que estaba pensando o sintiendo. Entre 10 y 70 toneladas, es un peso muy específico y muy grande, respondió ella con voz serena. Si medían tanto y pesaban tanto, sus cuerpos debían ser muy lentos y pesados de mover. Seguramente eran presas muy fáciles de cazar para los carnívoros grandes, ¿no es así?, lo dijo mientras observaba atentamente a los guardianes y a quienes los acompañaban, esperando la respuesta. Metros Lady tomó la palabra con calma para aclarar las cosas. En cierto modo, tienes razón. Al ser tan grandes y pesados, no podían correr rápido ni escapar con facilidad. Sin embargo, eso no significa que estuvieran totalmente indefensos o que no pudieran defenderse. Contaban con grandes ventajas. Primero, su propio tamaño imponente hacía que muy pocos animales se atrevieran a atacarlos. Y segundo, tenían una cola larga, fuerte y muy musculosa, que funcionaba exactamente como un látigo natural. Podían moverla con mucha fuerza y velocidad, y un solo golpe de esa cola podía romper huesos, herir gravemente o incluso matar a cualquier depredador que se acercara. Además, al vivir en grupos, se protegían entre todos, explicó con claridad. Tienes mucha razón.
agregó Félix, muy interesado. Y otra cosa que llama mucho la atención. Para que los árboles, las plantas y toda la vegetación de esa época crecieran hasta tamaños tan gigantescos, el nivel de oxígeno en la atmósfera debía ser altísimo, mucho mayor que el de ahora. Y la prueba más clara y visible de esto es precisamente el tamaño descomunal que tenían también los insectos, como los que estamos viendo ahí. Libélulas del tamaño de águilas, escorpiones grandes como perros, todo crecía mucho más. Todos prestaron mucha atención a este punto, mirándose entre sí con expresión de sorpresa y curiosidad. ¿Y qué tiene que ver la cantidad de oxígeno con el tamaño de los árboles, las plantas y también con el tamaño de los insectos?, preguntó Fel, totalmente confundida y con cara de no entender nada. ¿Acaso el oxígeno hace que todo crezca más grande? Fue entonces cuando Big Mom intervino para explicarlo detalladamente, transmitiendo la información con voz pausada y clara. Es muy sencillo de entender. Verás. Durante el período Cretácico, que ocurrió hace entre 145 y 66 millones de años, la cantidad de oxígeno presente en el aire era mucho mayor que la que tenemos hoy en día. Los estudios estiman que el oxígeno representaba entre el 30% y el 35% del total de la atmósfera, mientras que hoy en día apenas llega al 21%. Al haber más oxígeno, las plantas realizaban mucho mejor su proceso de crecimiento y podían alcanzar alturas y tamaños inmensos. En el caso de los insectos, estos no tienen pulmones como nosotros. Respiran a través de pequeños orificios en su cuerpo. Cuando hay mucho oxígeno disponible, este penetra mejor y llega a todo su organismo, permitiendo que crezcan mucho más grandes sin problemas. Eso sí, estos niveles variaron con el paso del tiempo. Hubo épocas en que bajaron, sobre todo cuando hubo mucha actividad volcánica que emitía otros gases a la atmósfera. Esperen un momento. Interrumpió Garfield con las manos en la cabeza, totalmente confundido. ¿Cómo que había más oxígeno antes? ¿Y eso tenía algo que ver con las erupciones de los volcanes? No entiendo nada ahora. Thor tomó la palabra para intentar aclarar todo el asunto. Si no me equivoco, déjenme explicarlo así, durante esa época, la actividad volcánica fue muy intensa en todo el planeta, y además los continentes estaban ubicados de forma muy distinta a la actual. Estos dos factores juntos fueron fundamentales. Los procesos geológicos no solo ayudaron a formar, mover y depositar minerales como los diamantes en las profundidades de la Tierra, sino que también liberaron y movilizaron gases que cambiaron la composición del aire, enriqueciéndolo con mucho más oxígeno. Claro que son sucesos que ocurren a profundidades distintas y a escalas de tiempo muy largas, que tardan millones de años, resumió Thor. Casi nadie entendió del todo los detalles técnicos ni los procesos geológicos, pero sí comprendieron la idea principal. Que antiguamente el aire era mucho más rico en oxígeno, y por eso todo lo que vivía en esa época podía crecer hasta tamaños que hoy nos parecen imposibles o increíbles. ¿Pero qué son los continentes? Fue lo que dijo Oswald con interés Silvia. En un futuro sabrán de ellos. Tras decir eso guardó silencio, pero qué cantidad de información y de texto tan largo. Ya estuvo bien, ¿no creen? ¿Cuándo van a parar de hablar? Pensaba Sukuna para sí mismo, mientras miraba la pantalla con una expresión de absoluto aburrimiento, sin ganas de seguir escuchando nada. Pero aún no terminaba este video. La pantalla siguió reproduciendo el video. Todos miraban con mucha curiosidad la imagen que aparecía ahora en pantalla. Se veía a otro coloso, con una apariencia mucho más feroz y salvaje, y todo indicaba que se trataba del depredador natural de aquellos grandes dinosaurios herbívoros que habían visto antes.
No sé por qué, pero esto no me sorprende para nada, comentó Reynard al ver a aquella criatura gigante carnívora. Si existen colosos que comen plantas, es lógico que también haya otros que se alimenten de carne. Así que se llaman Tyrannosaurus Rex. Bueno, la verdad es que tiene un nombre que suena bastante bien, dijo Daphne, mientras se relamía los labios sin darse cuenta, solo de imaginar la carne de aquel animal gigante. Eran esas las palabras y pensamientos típicos de ella, la bruja de la gula. Sukuna, hablando con tono algo aburrido, tomó la palabra para explicar. Bueno, mejor les cuento bien los datos de este dinosaurio. El Tyrannosaurus Rex, que significa literalmente rey de los lagartos tiranos, fue uno de los mayores carnívoros terrestres que han existido. Podía llegar a medir hasta 13 metros de largo, alcanzar los 4 metros de altura hasta la cadera, y su peso oscilaba entre las 6 y las 9 toneladas. Es decir, entre 6.000 y 9.000 kilogramos en los ejemplares adultos. Además, era un auténtico superdepredador. Se alimentaba principalmente de grandes dinosaurios herbívoros, como el Triceratops o el Edmontosaurus. Contaba con una fuerza de mordida tan devastadora que podía triturar huesos con facilidad, y era capaz de comerse cientos de kilogramos de carne de una sola vez. Se cree que actuaba tanto como cazador activo, persiguiendo a sus presas, como también como carroñero, aprovechando cualquier animal que ya estuviera muerto y que encontrara a su paso. Ah, ya veo. Bueno, es cierto que es un poco más pequeño que los de cuello largo que vimos antes, pero como bien dices, en la naturaleza cada animal sobrevive con lo que tiene y con lo que logra encontrar, ¿no es así?, comentó Priscilla, mientras se abanicaba tranquilamente. El abanico abierto le cubría media cara, por lo que casi no se le veía la expresión. Sí, en cierto modo es tal cual lo dices. Y debo confesar que este es uno de mis dinosaurios favoritos, junto con el espinosaurio, respondió él. Al menos ya tenemos algo en común, exclamó con cierta alegría Aldebarán, aquel caballero manco que siempre mantenía buen humor. Pero en ese instante, un escalofrío intenso recorrió todo su cuerpo. Sintió un frío profundo que venía de muy cerca. Al girarse, vio a una mujer de cabello blanco, vestida con ropas tradicionales japonesas, que lo observaba fijamente con una mirada de una frialdad absoluta, sin ninguna emoción. Maldición. El guardián tiene con él a una loca peligrosa, de esas que son capaces de todo, pensó Aldebarán, muy inquieto. Y después de eso, prefirió quedarse totalmente callado, sin volver a decir ni una sola palabra. Oye, este tiranosaurio Rex se podría comparar a un dragón de la tierra, ¿verdad? Pero es mucho más agresivo, más grande y da mucha más miedo, dijo Mimi con voz un poco temblorosa y algo nerviosa. No sé por qué, pero esto tampoco me sorprende, murmuró Ram, resoplando con fastidio. Al final, Baruso nunca nos da toda la información completa ni detallada. Es lo que siempre se espera de él, la verdad. Tranquila, Ram, no te enfades, la calmó Rosual con su tono habitual. Para eso están aquí los guardianes, ¿recuerdas? Ellos son quienes nos darán todos los datos y detalles que nos falten. Ram solo asintió con la cabeza, y se quedó callada. Poco después, una nueva especie que apareció en la pantalla llamó la atención de todos, dejándolos otra vez con mucha curiosidad. Ese de ahí es el Edmontosaurus, indicó Minerva al momento de verlo. Tras escuchar el nombre del animal lo observaban con atención. Tenían forma parecida a lo que ellos conocían como dragones de tierra, pero eran mucho más grandes, claramente de dimensiones colosales. Bueno, al menos es bueno que nos muestren también estos animales, que son igual de enormes y pesados que los demás, comentó Petra.
Se notaba que estaba fascinada con todo lo que veía, aunque al mismo tiempo sentía cierto temor al ver su tamaño imponente. Ya que parece que nadie más va a decir nada ni a explicar nada, me gustaría aportar un poco de lo que yo he investigado sobre dijo Lilith, y Sukuna asintió con la cabeza, dándole permiso para hablar. Muy bien, escuchen entonces. El Edmontosaurus es uno de los mayores representantes de la familia de los hadrosáuridos, conocidos también como los dinosaurios de pico de pato, debido a la forma de su boca. Por lo general, medía entre 9 y 13 metros de largo, y alcanzaba hasta los 6 metros de altura. Su peso habitual rondaba entre las 3,5 y las 4 toneladas, aunque los ejemplares más grandes y desarrollados podían llegar a pesar cerca de las 5,6 toneladas. Todos asintieron comprendiendo la información que les dio la mujer hasta que alguien señaló un dinosaurio que ya habrían visto en el principio de la visualización, y déjame adivinar, este es pariente o muy parecido a alguno de los que ya vimos al principio, ¿verdad? Preguntó Otto, señalando la imagen del animal. Sí, algo así. Bueno, ya basta de tantas preguntas, ¿sí? Sigan solo mirando, que ya hemos dedicado demasiado tiempo a esto, respondió Sukuna, visiblemente impaciente y algo irritado por tantas consultas. Es un mundo muy hermoso, en cierto modo, y qué paisajes tan increíbles se podían ver allá atrás, ¿verdad? Comentó Rem, admirando la vegetación y el entorno que aparecían de fondo en la grabación. Y hace 66 millones de años, quizás un jueves por la tarde, la vida seguía igual que el día anterior, o que 1000 años antes, o que casi 1 millón de años atrás. A nuestros colegas dinosaurios con plumas las cosas les iban bien, hasta que un minúsculo detalle cambió en el cielo. Si algún dinosaurio se dedicaba a observar las estrellas, una noche habría percibido la aparición de una nueva. Un punto diminuto que lentamente crecía y lucía más semana tras semana. Hasta que llegó el fatídico día en el que, tras parecer otra pequeña luna en el cielo nocturno, se esfumó de la vista, oculto por la sombra de la Tierra. La ilusión de continuidad se mantuvo unas horas más, hasta que desapareció. Por la mañana, el objeto volvió a asomar de repente. Ahora era casi tan grande como el Sol y no dejaba de crecer en su camino hasta la costa cerca de la península de Yucatán. El asteroide solo necesitó unos segundos para penetrar la fina capa entre el espacio y la Tierra e impactar, tras recorrer la atmósfera a casi 60 veces la velocidad del sonido. Detengamos el tiempo. El ambiente se tornó mucho más tranquilo tras ver a los anteriores dinosaurios, mientras veían con suma atención y calma cómo algunos de esos gigantescos animales vivían sus vidas, se alimentaban y se movían con pesadez, totalmente ajenos a lo que se venía sobre ellos. Aldebarán, oh no amigo, ya empezamos con lo peor, lo dijo con voz baja, mientras observaba fijamente cada movimiento de los dinosaurios y los pequeños cambios que empezaban a notarse en el cielo de la pantalla. Priscilla, ¿a qué te refieres?, preguntó Priscilla, entrecerrando los ojos y observando con mucha más atención, manteniendo su abanico totalmente cerrado y apretado entre sus dedos. Aldebarán, bueno princesa, yo conozco algo de esto, al igual que mi hermano sé cómo funciona este mundo, y puedo asegurarles que justo ahora va a comenzar el gran cataclismo, el suceso que borró de la faz de la Tierra a todos estos seres inmensos para siempre. Todos prestaron absoluta atención a eso, se miraron entre sí con gran curiosidad y una sensación de inquietud creciente ante lo que acababa de decir el caballero Manco Tipón, así que, ahora veremos cómo desaparecen, ¿verdad? Todo lo que hemos visto dejará de existir, lo dijo con voz apagada y un tono muy decaído,
sintiendo tristeza solo de pensarlo. Sekhmet, tranquila Tipón, así es el ciclo cruel pero inevitable de la vida. Todo lo que nace, algún día debe terminar, y lo mismo sucederá con nosotros, tarde o temprano. Tras decirlo, mantuvo la mirada fija en la imagen con serenidad absoluta. Tipón se animó un poco tras escuchar esas palabras, aunque aún sentía un nudo en el estómago. Emilia, entonces, todos ellos van a morir, pero ¿de qué forma? ¿Qué cosa pudo acabar con seres tan grandes y fuertes que nada podía vencerlos? Fue lo que dijo con voz suave y preocupada, sin apartar la mirada de la pantalla ni por un segundo. Thor, eso lo verán en breve, pronto todo quedará muy claro para todos ustedes. Tras decir eso, la pantalla siguió reproduciéndose y la atmósfera se volvió más pesada y tensa al escuchar la narración decir que algo diminuto y extraño había cambiado en lo alto del cielo. Todos sintieron un escalofrío que les recorrió todo el cuerpo, dejándolos con un mal presentimiento muy fuerte. Camilla, algo aquí no me da nada buena espina, nada de lo que está diciendo ese Subaru me gusta, nada en absoluto, fue lo que dijo la bruja, abrazándose a sí misma tras sentir un escalofrío intenso. Al escuchar esa parte llena de advertencia, Roswaal meditó un poco, miró fijamente el cielo que se veía en pantalla y pensó: solo tengo una teoría, pero encaja perfectamente. Creo que un cuerpo gigantesco, una roca inmensa del espacio, cayó e impactó contra la Tierra en esa época, y eso fue todo. Tras pensarlo, decidió guardar su teoría para sí mismo y esperar a que se confirmara ante todos. Ricardo, solo espero, de verdad espero que no hayan sufrido demasiado en sus últimos momentos de vida. Son criaturas magníficas, no se merecían un final doloroso. Pensamientos de Sukuna. ¿Les digo la verdad ya mismo? ¿O mejor me quedo callado? Bah, ¿qué más da? Ni que me importara. Nada de esto es asunto mío, mejor lo mando todo a la mierda y disfruto del espectáculo. Tras pensarlo, sonrió con malicia pura y una diversión cruel que se le notaba en toda la cara, algo que sus compañeros notaron al instante, dejándoles caer una gota de sudor frío por la nuca, al intuir exactamente qué clase de pensamientos pasaban por la mente de Sukuna. Pero Uraume sonrió con total devoción y reverencia, feliz simplemente de ver a su señor entretenido y contento. Cruz charqueó una ceja, observó con detalle la forma en que los dinosaurios levantaban la cabeza hacia arriba y pensó: si algunos de esos seres levantaban la vista al cielo, ¿sería que ya presentían algo? ¿A qué se refieren con eso? ¿Qué podían haber visto ellos antes que nadie? Lo pensó la valquiria con mucha curiosidad y atención al detalle. Félix, miren. Una nueva estrella apareció de repente. Es brillante y distinta a todas las demás. ¿Pero por qué apareció justo ahora?, dijo el chico señalando la imagen, totalmente absorto y curioso ante aquel punto luminoso en el cielo. Wilhelm, esperen, no es una estrella normal. Miren bien, está aumentando de tamaño, cada vez se ve más grande y más brillante. Fue lo que dijo con voz grave y profunda, mientras todos miraban aterrados como aquel punto luminoso en el cielo oscuro crecía semana tras semana, volviéndose cada vez más grande, intenso y amenazante, algo que los dejó helados y llenos de miedo, pues entendían muy bien que algo así no podía significar nada bueno. Roswaal esbozó una sonrisa sutil al ver cómo todo coincidía exactamente con lo que él había imaginado, soltó una risita leve, casi inaudible, que solo Ram, que estaba a su lado, logró escuchar. Ram, ¿qué sucede, Roswaal-sama? ¿Ya sabes qué es eso?, preguntó con mucha curiosidad,
Notando esa expresión extraña en el usual, oh, no pasa nada Ram, nada malo, solo que me sorprende mucho este fenómeno, eso es todo. Tras decir eso Ram sospechó que algo sabía y ocultaba, pero decidió dejarlo pasar y puso toda su atención en aquella luz que dominaba el cielo. Emilia, todo se ve tan tranquilo todavía, los animales comen, caminan, duermen, y no parece que vaya a pasar nada malo, ¿verdad? Fue lo que dijo Emilia, queriendo creer que todo estaría bien, pero todo cambió en un parpadeo, de golpe y para siempre. Garfield y Otto, ¿pero qué mierda es esa cosa? Lo gritaron al mismo tiempo con voz rota por el pánico, tras ver aparecer una bola inmensa de fuego, brillante y terrible, del mismo tamaño que el propio sol, que bajaba desde el cielo acercándose a la Tierra a una velocidad aterradora e increíble. Pero mierda. ¿Qué cosa tan gigante y horrible es esa? Es fuego, es roca, es muerte pura. Fue lo que dijo la chica, sintiendo como todo el cuerpo le temblaba con un escalofrío al ver aquella masa inmensa de fuego y roca acercarse sin detenerse. Reinhard, de esto sí que no me puedo equivocar ni por un segundo, esto es exactamente lo que vino a acabar con ellos. Esto es lo que extinguió a los dinosaurios para siempre, lo dijo con voz seria, pesada y cargada de respeto por lo que aquello significaba, hasta que Sukuna aplaudió con lentitud, con un aplauso frío y burlón, y dijo: Sukuna, sí, caballero de la espada, por fin le atinó, miren bien, miren con atención. Les presento al causante de todo esto. El meteorito que borró a los dinosaurios de la historia, más conocido como el impacto de Chicxulub-Bétaro, apenas le quedan unos cuantos segundos para chocar contra la superficie. Dios mío, qué tan inmenso, qué tan pesado y qué tan destructivo debió haber sido todo esto. Lo dijo mientras un sudor frío recorría toda su espalda, incapaz de dejar de mirar Echidna, Chicxulub, Yucatán. Esos nombres suenan extraños, ese lugar queda cerca de algún reino o territorio conocido, ¿verdad? Sukuna, sí, queda cerca de México, un país que conocerán mucho más adelante. Más adelante iremos viendo todos los países, tierras y rincones del mundo actual. Tras decir eso todos asintieron mecánicamente, con la vista clavada en la pantalla, viendo cómo aquel cuerpo gigante estaba a solo instantes de impactar. Julius, esperen, dicen que viaja a 60 veces más rápido que la velocidad del sonido. Eso es absurdo, es imposible de creer. Si es tan grande y pesado, ¿cómo puede ir a esa velocidad? Es devastador. Ángel, el universo es inmenso, extraño e impredecible, amigo, hay cosas que es mejor simplemente ver y no tratar de entender todo. Tras decir eso con una sonrisa tranquila, la pantalla siguió reproduciendo el resto, esa parte que nadie realmente quería seguir viendo. Bueno, y es que ya muchas personas allí presentes, con el corazón encogido, ya no querían ver cómo todo ese mundo hermoso, toda esa vida y esos seres magníficos iban a desaparecer. Aquí vemos el asteroide de nombre desconocido a punto de cometer el especicidio. Más grande que el Everest, su altura desde el nivel del mar supera la altitud de vuelo de los aviones de pasajeros que existen 1 millón de años después. En este momento el mundo era de una forma, pero una fracción de segundo después cambió drásticamente. Hagamos la transición. Tras golpear las aguas someras y el lecho de roca bajo estas, el asteroide libera de golpe la energía de miles de millones de armas nucleares y se vaporiza. Un rayo de luz ilumina el cielo, mientras en el Golfo de México crece una inquietante esfera blanca brillante. El lecho de roca se derrite y convierte en un agresivo plasma caliente a miles de grados Celsius. La radiación térmica de la explosión viaja a la velocidad de la luz y calcina inmediatamente un radio de 1500 kilómetros. Mientras tanto, la energía del impacto empuja tan fuerte la corteza terrestre que ésta pierde toda su resistencia, se derrama como si fuera un líquido y forma un hoyo de 25 kilómetros de profundidad y 100 kilómetros de ancho.
El océano retrocede cientos de kilómetros, como si un niño hubiera saltado en un charco. Mientras rebota, la corteza derretida y fluida forma una montaña provisional que penetra 10 kilómetros en el cielo y expulsa hasta la capa más externa de la atmósfera e incluso el espacio un montón de materia, unas 60 veces la masa original del asteroide. En cuestión de minutos, la violencia del golpe se siente en todo el mundo con un terremoto de fuerza 11, quizás el más potente que jamás haya percibido un ser vivo en miles de millones de años. Es tan intenso que podría haber agitado gigantescos campos de lava en la India y provocado erupciones volcánicas que cubrieran de lava la mitad del subcontinente indio durante 30.000 años. Incluso en las antípodas del impacto, la Tierra debió moverse varios metros. Nadie habría podido pegar ojo ese día. La titánica explosión golpea la atmósfera con una violencia sin precedentes y produce una onda de choque de hasta más de 1000 kilómetros por hora cerca del lugar del impacto, similar a los superhuracanes de los gigantes gaseosos como Neptuno. En Centroamérica, prácticamente toda la tierra, la flora y la fauna se hacen añicos y se catapultan a miles de kilómetros. Entonces vuelve el mar antes desplazado. A medida que colapsa la montaña erguida en el lugar del impacto, un anillo de tsunamis de hasta 1 kilómetro, capaz de sepultar cualquier rascacielos actual, se desplaza en todas direcciones. Mientras golpean las costas de los continentes alrededor del lugar del impacto, inundan miles de kilómetros de costa. Todos vieron una comparativa entre una montaña del mundo natal de Subaru y el meteoro que cayó en el planeta. Julius preguntó: ¿qué tan grande debe ser esa montaña, si hasta hielo tiene en su cima? Sukuna, visiblemente emocionado, habló con alegría. Bueno, el monte Everest, la montaña más alta sobre el nivel del mar, tiene una altura oficial de 8.848,86 metros, 29.032 pies, medida establecida conjuntamente por Nepal y China en 2020 y vigente en 2026. Respecto al oxígeno y las condiciones atmosféricas en la cima. Nivel de oxígeno. Aunque el porcentaje de oxígeno en el aire sigue siendo cercano al 21%, la baja presión atmosférica provoca que haya aproximadamente un tercio, o sea un 34%, del oxígeno disponible en comparación con el nivel del mar. Eso fue lo que dijeron todos, incluidos sus asistentes, los cuales se quedaron en blanco ante lo rápido que cambió de humor. Reynard dijo, nervioso: bueno, es demasiado alto. ¿Y por qué veo que apenas es más pequeño que el meteoro? Felt, vacilante al final de sus palabras: no me jodas, Rein. Esa maldita piedra es más grande que el árbol Flugel, eso creo. Anastasia reflexionó. Bueno, el árbol Flugel es uno de los árboles más grandes del mundo, con una altura estimada de más de 480 metros. Comparado con estos monstruos, no es nada. Apenas es un árbol normal. Lo sabía, exclamó Felt, inflando su pecho con orgullo, hasta que una cierta princesa del fuego le quitó esa sensación. Priscilla, cubriendo la mitad de su rostro con su abanico. Ja, era de esperarse. ¿Acaso no ves el tamaño de esa roca y de esa montaña? Era de esperarse que una rata de los barrios bajos no se diera cuenta. ¿Qué dijiste, perra?, replicó Felt, mirando a Priscilla fijamente, llena de rabia. Priscilla la ignoró y se sentó, mientras la imagen en la pantalla continuaba. Emilia dijo, confundida: ¿qué es eso? Al ver lo que parecía un pájaro metálico y rígido sobrevolando el cielo. A Anastasia se le iluminaron los ojos al ver y escuchar aquello. Así que dentro de unos miles de millones de años, dijo con curiosidad. Lujuria comentó, mientras comía junto a los demás, excepto Sukuna y Uraume, que estaban comiendo unos taquitos. Bueno, ojalá algún día Sukuna-san nos muestre la tecnología moderna.
Sí, en el futuro les mostraré la tecnología moderna y demás, respondió Sukuna, mientras bebía lo que parecía ser alcohol. Aldebarán, al ver la jarra, le dijo: amigo, no sé si podrías darme una también, por favor, habló con timidez. Sukuna se quedó en silencio, simplemente chasqueó los dedos, y en las manos de todos aparecieron bebidas, elegidas según los gustos de cada uno. Vaya, gracias, amigo, exclamó Aldebarán, y dio un gran trago a su copa, terminándola en unos segundos. Luego agregó: ¡uf, qué buena está, Dios mío! Y notó que la copa se le llenaba sola. Todos los demás agradecieron a Sukuna por las bebidas y siguieron viendo la escena de la extinción de los dinosaurios. Vieron a los dinosaurios reunidos en un lago, y en cuestión de segundos todo cambió. Se convirtió en un ambiente apocalíptico, lleno de magma y fuego. Luego la imagen cambió otra vez, y se vio al meteoro a punto de impactar contra la Tierra. Algunos quedaron impactados al ver cómo, por unos segundos, todo parecía el infierno en la Tierra. ¡Oh, no! Eso no se ve nada bien, dijo Reinhard, tapándole los ojos a Feld, quien le apartó la mano para ver la imagen. Dios mío. Tanta destrucción, tanta muerte, decía Minerva, con algunas lágrimas al observar ese apocalipsis. Prosual comentó, mientras observaba el meteorito. Vaya, así que veremos el impacto más de cerca, ¿no es verdad? Tipón dijo, un poco decaída. Pobres dinosaurios, solo andaban buscando comida, y esa roca los desintegró. Miles de millones de armas nucleares, mencionó Krusty, interesada. ¿Cómo son esas armas? ¿Cómo se hicieron? Preguntó con curiosidad. ¿En serio, no te gustaría saber sobre ese poder balístico? Respondió Tenso. Ya les mostraré sobre el futuro más tarde. Después les enseñaré el mundo de Subaru y demás, dijo Sukuna, con tono desinteresado. Mírenlo. Así es el planeta de Subaru, y así sucesivamente. Anastasia dijo. Bueno, es algo sencillo, pero está muy bien que nos hagas ver todo esto. Sí, sigan viendo esto, repitió Sukuna, ya menos molesto y aún indiferente. Todos observaron el impacto. El agua y la roca se vaporizaron en segundos, una esfera blanca se expandió tras el choque, y la onda expansiva alcanzó unos 1500 kilómetros de distancia, calcinando toda esa zona. Mierda. Fue lo que dijeron todos al ver que aquel primer impacto destruyó una zona que fácilmente podía ser tan grande como un reino entero. Julius se puso serio al ver y entender lo que pasó en cuestión de minutos. Eso es aterrador, dijo Tenso. Felix sudó un poco, pensando en las temperaturas extremas y en los pobres animales que murieron calcinados solo por el efecto de la onda expansiva. Sin duda, esto es el apocalipsis en la Tierra, afirmó Wilhelm, con voz totalmente seria. ¿Bombas nucleares? Preguntó Feld, mientras veía cómo el suelo marino se deformaba, y se formaba un cráter de 25 kilómetros de profundidad y 100 de ancho, dejando una marca enorme en la corteza terrestre. Anastasia reflexionó. Ahora me doy cuenta de lo grande que es el mundo de Subaru, es igual al nuestro, ¿no? Pero antes de que continuara, se escuchó una risa estridente. Eran Sukuna y Thor, riéndose con todas sus fuerzas. Jaja. No puedo creer que crean que el mundo es plano, decía Sukuna, secándose una lágrima. En todo el multiverso no todos los mundos son iguales. Thor agregó, ya más tranquilo. El multiverso es impredecible. Sí, hay casos donde el mundo es plano, pero no pasa en todos los planetas. La mayoría tienen forma geoide. Algunos son más de gas, otros de tierra o de roca sólida.
Anastasia se quedó en estado de shock por la burla de los dos guardianes, y simplemente siguió mirando la pantalla. Julius estaba a punto de intervenir, pero una mirada de los acompañantes de Sukuna y Thor lo dejó inmóvil en su lugar. Krusty comentó, tratando de ignorar la burla hacia Anastasia. Al menos eso explica un poco la forma y el tamaño general de la tierra de Subaru. Aldebarán anunció. Ahora verán las inundaciones que hubo en los continentes e islas en aquel entonces. ¿Inundaciones? Repitió Priscilla, mientras veía cómo el mar se retiraba con mucha fuerza a causa del impacto. Yo no sé por qué estoy viendo un escenario tan apocalíptico, dijo tenso. Verán, sorprendida por lo que veía. Esperen. El impacto formó una montaña provisional de 10 kilómetros de altura. Y luego agregó, impresionada. Tras la explosión y el choque, fragmentos del asteroide salieron disparados hacia el espacio. Emilia señaló. Esperen, fue el 60% de su masa. Eso es muchísimo. Entonces todos vieron cómo el mundo de Subaru quedó rodeado por otros asteroides, que empezaron a caer hacia la Tierra. Esto se puso feo, dijo Minnie, mirando la lluvia de estrellas de fuego que estaba a punto de exterminar la vida. Garfield, molesto, dijo. ¡Qué mierda! Primero el impacto, luego esta lluvia de fuego, y ahora un terremoto que está partiendo la Tierra. ¿Qué carajos sigue ahora? ¿Que entren en erupción todos los volcanes? Frederica iba a regañar a su hermano, ya que desde que llegaron ahí no habían tenido tiempo de hablar, y pensaba corregirlo un poco. Pero entonces vieron que lo que Garfield dijo se hacía realidad. Lo sabía. Exclamó él, mientras veía volcanes activos que expulsaban magma a chorros, quemando todo a su paso. Ricardo dijo, con escalofríos. 30.000 años de actividad volcánica incesante. Anastasia, ya un poco más tranquila, volvió a hablar, pero se quedó sin palabras al ver a los grandes saurópodos, más conocidos como Diplodocus, por nombrar uno, caer en enormes grietas del suelo. Parecía que había lava en el fondo, y morían quemados sin poder hacer nada para salvarse. Dios mío. Fue lo que dijeron casi todos, al ver morir a esos seres tan pacíficos. Daphne babeó un poco al ver la escena, pero se contuvo lo mejor que pudo. Pobres dinosaurios, decía Tipón, triste por la muerte de esos seres. No me gusta quedarme aquí mirando sin hacer nada, expresó Minerva, apretando los apoyabrazos de su asiento con fuerza. Echidna dijo, con su sonrisa inquietante. Aunque todos sientan compasión, no podemos hacer nada. Esto pasó hace millones de años, y solo nos queda ver cómo sucedió todo. Ya habíamos visto esto, señaló Félix, refiriéndose a los vientos fuertes y las inundaciones. Pero, espera, son tan grandes. Se quedó en blanco al ver la ola gigantesca de agua que avanzaba. Mejor deja de pensar en eso, Félix, le dijo Wilhelm, con seriedad. Admito que es una imagen horrible, reconoció Emilia, viendo cómo el agua cubría costas y montañas enteras. En la pantalla, 15 horas después, algunas de las olas refractadas por Sudamérica siguen alcanzando hasta 100 metros de altura. Aunque aún no hemos hablado de lo peor, muchos de los restos arrojados al espacio orbitan durante miles de años, y algunos pueden incluso llegar a la Luna o hasta Marte. Pero la mayoría vuelve directamente. Cuando algo atraviesa la atmósfera a tal velocidad, alcanza temperaturas de hasta cientos de grados. Este fenómeno sucede con millones de toneladas de materia por todas partes, lo que calienta rápidamente la atmósfera a temperaturas infernales. No se sabe exactamente la temperatura alcanzada ni el tiempo que duró la ola de calor, pero hay dos teorías. O bien el aire se calentó a cientos de grados durante unos minutos, o a miles de grados solo un minuto aproximadamente.
En cualquier caso, el calor en el aire equivalía al interior de un horno industrial. Aunque hay cierto debate sobre la nocividad de los efectos, es indudable que si a la superficie llegó suficiente calor, muchas plantas y animales murieron muy deprisa, a menos que se enterraran o escondieran en cuevas. Junto a la lluvia de desechos, el calor también podría haber ocasionado la ignición de materiales de los bosques y la proliferación de incendios con la Tierra girando bajo una abrasadora columna de humo. En pocas horas es probable que hubiera enormes incendios por todo el planeta. Algunos habrían durado meses y convertido la Tierra en una horripilante versión infernal de ella misma. Y al final del día del impacto, con muchos de los dinosaurios ya muertos, lo peor aún no ha llegado. La gigantesca columna de materia vaporizada alcanza la atmósfera superior y se difunde por todo el globo. Con el hollín de los incendios y los aerosoles generados por el impacto, el planeta se hunde en una profunda oscuridad, con la única iluminación de los enfurecidos fuegos que siguen ardiendo. Cualquier planta sobreviviente a las tormentas de fuego ahora está inane de luz solar, ya que la fotosíntesis global se ha detenido temporalmente. A los pocos días las temperaturas bajan a 25 grados Celsius. Los océanos se llevan un enorme impacto. La falta de luz solar mata más del 90% del plancton que constituye la base de la cadena alimentaria marina. Al final, esto termina con los grandes reptiles y amonites que solían dominar los mares. Todos se quedaron en silencio al ver cómo los fragmentos del meteoro aún seguían cayendo en la Tierra durante miles de años, y cómo incluso hubo fragmentos que llegaron hasta la Luna y a otro planeta desconocido llamado Marte. Tanto tiempo duró la caída de esos fragmentos. Fue lo que dijo la comerciante Anastasia, sorprendida, sobre todo al ver la Luna y el otro planeta con formas circulares, o casi parecidas a una esfera. Como ellos dijeron, es un geoide. Al final es cierto. El mundo de Subaru es casi circular o como una esfera, dijo Minnie, sorprendida, al ver cómo incluso esos pequeños meteoros llegaban a lugares muy lejanos. Bueno, se ve pero muy apocalíptico, comentó Tibey, mientras observaba cómo los fragmentos causaban caos en todo el mundo. Emilia se cubrió la boca con horror al ver y escuchar los sonidos y gemidos de agonía de los dinosaurios, mientras el ambiente ardía literalmente por el fuego y los fragmentos de meteoritos que empezaron a calentar la atmósfera a niveles alarmantes. «Dios mío, se están quemando vivos», exclamó Emilia, aterrorizada. Rem solo miraba todo con un poco de tristeza al ver tanto sufrimiento. Conocía bien el dolor del fuego, pero apartó esos pensamientos y abrazó a Subaru, que seguía dormido, con un poco más de fuerza. Étaro suspiró y desvió la mirada para que esa imagen no se le quedara grabada en la mente. No quería tener pesadillas sobre este tema, aunque con la visualización anterior ya tenía suficiente material para ellas. Al menos algunos se salvaron de ese destino, dijo Phil, aliviada, al ver a algunos dinosaurios esconderse bajo tierra o en cuevas. Bueno, los que se escondieron tuvieron un buen instinto de supervivencia, comentó Reinhardt con respeto. Bueno, ya vieron una extinción masiva en la Tierra, dijo Aldebarán, con un tono alegre y claramente influenciado por el alcohol. Me sorprende lo grandes que eran esas civilizaciones, dijo Trisilla, mientras se acercaba más para ver mejor. Bueno, solo quiero saber cuántos países o naciones existen, comentó Anastasia, con curiosidad, mirando el mapa de esa época y la inmensa nube de humo. Hoy en día hay 195 países en el mundo actual de Subaru, dijo Ángel. Tras decir eso, nadie agregó nada más por un momento. Maldición. Si estudiar la historia de 4 naciones ya es un fastidio, solo de imaginar casi 200 naciones, su historia sería un lío enorme. Exclamó Phil, con una mirada furiosa solo de pensar en tener que estudiar todo eso. No creo que sea para tanto, dijo Reinhardt, con una gota de sudor resbalándole por la nuca.
Bueno, sí es una cifra sorprendente, pero mejor centrémonos en lo importante. Esa nube negra. Por lo que veo, está hecha de ceniza y hollín, ¿verdad? Proviene de los impactos continuos de los meteoritos, señaló Crusch. Así es, niña. Me sorprende que lo hayas deducido tan rápido, respondió Giganta. Bueno, era de esperarse, dijo Crusch, algo nerviosa. Meses y meses de incendios constantes, sin dar tregua a nada ni a nadie. Es un destino cruel, aunque también fascinante, comentó Echidna. Sekhmet bostezó y dijo. Para entonces ya debían de haber muerto al menos el 80% de los animales y las plantas de la Tierra. Pero me pregunto, ¿pasaría lo mismo en los océanos? No puedo dejar de imaginar que incluso los animales acuáticos debieron sufrir mucho en ese entonces, añadió, mientras volvía a bostezar. No quiero ver cómo más especies mueren de esa forma tan terrible, murmuró Camilla con voz baja. Sin duda, dijo Priscilla, abanicándose con fuerza. Esa nube cubrió todo el planeta sin dejar pasar la luz del sol. Las plantas morirán sin ella, y ni hablar de la bajada de temperatura. Aunque al principio los incendios mantuvieron el calor, no duró mucho tiempo. Me pregunto cómo es que el planeta logró sobrevivir a un impacto tan grande, dijo Emilia, pensando en cómo, a pesar de todo, todavía había vida allí en el futuro. Vaya. Entonces, al final, ni los seres marinos se salvaron, comentó Félix, mirando a los enormes reptiles que nadaban en el océano. Ah, cierto. Fue el 90% de todos los seres acuáticos. Ya ni me acordaba de ese dato, dijo Aldebarán, intentando recordar mejor esa parte de la historia. Ese reptil acuático se parece mucho a los dragones de agua, pero me imagino que debe ser carnívoro, y es más grande de lo que parece, ¿verdad? Preguntó Mimi, algo emocionada. Ese animal, niña, es un plesiosaurus, típico del Jurásico inferior. Medía aproximadamente entre 3,5 y 4,5 metros de largo, y pesaba entre 450 y 900 kilogramos. Este reptil marino se distinguía por tener un cuello muy largo, cabeza pequeña y 4 aletas anchas. Era un depredador que se alimentaba principalmente de peces. En cuanto a sus medidas, por lo general medía entre 3 y 5 metros, aunque las distintas especies de plesiosaurios variaban desde 1,5 metros hasta más de 10 metros de largo. En cuanto al peso, las estimaciones indican que rondaban los 450 kilogramos, aunque ejemplares más pequeños podían pesar entre 90 y 100 kilogramos. Características físicas. Cuello muy largo, cabeza pequeña con dientes afilados para atrapar presas, y cola corta. Diferencia con los pliosaurios. A diferencia de sus parientes los pliosaurios, que tenían el cuello corto y la cabeza enorme, el plesiosaurus se reconocía por su cuello alargado y cabeza pequeña. En resumen, eran depredadores de tamaño medio que se alimentaban de peces y que vivieron y dominaron los mares durante el período Jurásico, explicó Silvia. Bueno, es largo, pero también se ve muy pesado, al menos para la mayoría de nosotros aquí, comentó Ricardo, nervioso al mirar al plesiosaurus. Ya no más preguntas. Esto ya casi termina, dijo Sukuna, con lo que parecía ser una expresión de alivio en su rostro. La biosfera que ven los sobrevivientes parece un paisaje extraterrestre. El suelo está cubierto de cenizas, desechos y restos quemados de la antes fértil y exuberante vida. El cielo está oscuro, hace frío y apenas hay comida, aunque prosperan los hongos. Durante años, el planeta es hostil y mortífero. El repentino invierno global dura décadas. Al menos el 75% de todas las especies terrestres deja de existir.
Y así, al final del día, de repente, el mundo es distinto. La continuidad de millones de años ha desaparecido. Se terminó la era de los dinosaurios, simplemente así. Con el tiempo, de las cenizas del viejo mundo emergen los sobrevivientes, pájaros que descienden directamente de los dinosaurios y mamíferos que al final se vuelven los animales dominantes del planeta. Sin el asteroide, ¿quién sabe cómo sería la Tierra hoy día? Si la continuidad de los dinosaurios no se hubiera interrumpido de repente y no hubiera cambiado absolutamente el planeta y la vida en él, quizás nunca hubiéramos llegado a lo que somos ahora. No se sabe cuánto durará la era humana. Hasta ahora, los humanos modernos han existido un 0.1% del tiempo de los dinosaurios. Y en este breve espacio de tiempo hemos conseguido hazañas impresionantes, desde dominar el mundo a alcanzar el espacio y dividir el átomo. Sin embargo, el futuro y la supervivencia a largo plazo no están garantizadas. Si no tenemos cuidado, podrían terminar en un instante, como la era de los dinosaurios. Pero al contrario de ellos, sabemos que la continuidad es frágil, aunque no lo parezca. Podemos prepararnos, estar alerta y tener esperanzas. Con suerte, nuestro viaje continuará mucho tiempo. El silencio había caído sobre la tierra, un silencio que pesaba más que la propia boca. Todos contemplaban, con el alma encogida, la escena de pesadilla que se extendía ante sus ojos. Donde antes reinaba una selva exuberante y vibrante, ahora solo quedaba un paraje helado y desolado. Un mundo reducido a cenizas y polvo. Entre la bruma tóxica y los restos aún humeantes, se distinguían los colosales esqueletos de los dinosaurios, testigos mudos de un final inevitable. Habían sucumbido no solo al impacto devastador, sino también al calor abrasador que calcinó los cielos y a la furia de los desastres que vinieron después. El océano, antaño un abismo lleno de misterio y vida, se había apagado casi por completo, dejando al descubierto llanuras de sal y barro seco. Toda la vegetación se había marchitado, y la escasez era absoluta. Los grandes reyes de la creación, vencidos por un hambre voraz y un clima que ya no les pertenecía, cayeron uno tras otro. Solo quedaban unos pocos supervivientes, temblando entre las sombras, conscientes de que el velo de la extinción había cubierto al mundo para siempre. «Maldición», murmuró Felt al ver el paisaje, frunciendo fuertemente el ceño. Emilia simplemente apretó las manos con fuerza, sin saber qué más hacer. Aún no se había recuperado del todo y solo quería consolar al niño que seguía inconsciente. Trem abrazó con más fuerza a Subaru, mientras intentaba escuchar los latidos de su corazón para borrar de su mente esa imagen tan desoladora y triste. Priscilla comenzó a abanicarse el rostro con mayor energía, observando la pantalla con seriedad, aunque sin mostrar ninguna compasión o interés real por la extinción de aquellas criaturas. Hasta que alguien habló, con un tono mezcla de sorpresa y absoluta indiferencia. «Vaya, qué espectáculo nos has dado, Sukuna. Toda una era de hace millones de años en el mundo de Subaru, G. Sin duda es un conocimiento sumamente interesante», comentó Echidna. Minerva gruñó con molestia y dijo: «Tanto tiempo pasando frío y luchando solo por sobrevivir», mientras se mordía las uñas, visiblemente frustrada por lo que veía. Sekhmet bostezó con desgano y añadió: «Ya no hay nada que pudiéramos haber hecho». Como bien dice el chico, la existencia de los dinosaurios terminó así, de repente. Quizás algún día nuestra propia especie también se extinga, tal como les pasó a ellos, terminó de decir, mientras volvía a bostezar sin importarle mucho el tema. El 75% de la vida animal desapareció, vaya. Seguro que sobrevivieron los mamíferos más pequeños y aquellos que necesitaban menos alimentos, ¿verdad?
Preguntó Roswell, con genuina curiosidad detrás de su sonrisa. En realidad, acertas, pero la proyección les mostrará lo que sucedió después, dijo Afrodita, señalando hacia la pantalla para que todos prestaran atención. Al final de ese largo periodo, los descendientes de aquellos animales que lograron sobrevivir evolucionaron. Renacieron como las aves que hoy surcan los cielos, y como los mamíferos que ahora dominan la Tierra por completo. Al ver aquello, todos sonrieron al comprobar que, al menos para ese mundo, las cosas habían mejorado con el tiempo. Aunque hubo quienes seguían sin darle demasiada importancia al asunto. Sin duda, es una teoría muy interesante, fue lo que dijo Crust al escuchar esa parte, pensando en que nadie sabría realmente qué habría pasado si los dinosaurios nunca se hubieran extinguido. Lo más seguro es que, simplemente, los seres humanos jamás hubiéramos existido, dijo Félix con seriedad y curiosidad. Anastasia escupió un poco de su bebida al escuchar que la humanidad solo había existido durante el 0,1% del tiempo que estuvieron los dinosaurios. Es muy poco tiempo para todo lo que hemos logrado construir. Exclamó en voz alta, sorprendida. En toda la historia, la raza humana ha demostrado ser increíblemente capaz de evolucionar y adquirir conocimientos, dijo Julius, con una pequeña gota de sudor recorriéndole la nuca ante la reacción tan exagerada de su señora. Sí, pero si no nos cuidamos, podríamos terminar exactamente igual que ellos. Todos muertos. Aunque, con el nivel de tecnología que existe en ese mundo, creo que sería casi imposible que lleguemos a extinguirme por completo, comentó Aldebarán, lleno de confianza y seguridad. Bueno, con esto ha terminado la visualización por hoy. Es hora de que vayan a descansar. Al menos por unas horas, anunció Sukuna mientras se levantaba de su asiento. Todos asintieron y comenzaron a ponerse de pie para retirarse. Sukuna simplemente chasqueó los dedos y, ante sus ojos, aparecieron unas puertas y un amplio pasillo, con carteles escritos en el idioma que todos entendían perfectamente. Encima de cada puerta estaba escrito el nombre de cada uno. Bien, cada uno sabe cuál es su habitación. En unas horas vendré a despertarles para ir a ver a otro Subaru. Si en algún momento sienten hambre, solo piensen en la comida que deseen y esta aparecerá frente a ustedes, les explicó Sukuna. Bueno, eso es todo por hoy. Ya me voy, tengo que ir a vigilar la sala de la Guardia del León, ya que ahora mismo están descansando. Además, pronto les enseñaré el comienzo y el renacer del mismísimo Rey de las Maldiciones. Me retiro, adiós. Dijo Ángel, desapareciendo sin dejar rastro en cuanto terminó de hablar. Bueno, amigo, yo me marcho con mis esposas. Tenemos mucho trabajo pendiente por hacer. Y tú seguramente también tienes asuntos que resolver, especialmente con todos esos nuevos universos que estás creando, ¿no es así? Comentó Thor. Tienes toda la razón. Nos veremos en unas horas, respondió Sukuna. Tras despedirse, Thor y sus esposas se retiraron hacia sus habitaciones. Fin del capítulo 600. Denle me gusta y traeré la